acompañarnos el día de hoy en este seminario de invierno de educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que hemos organizado desde la Escuela de Educación de la Universidad y la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030, también de la UAM. Nuestra charla del día de hoy se llama Educación, Deporte y Discapacidad y está a cargo de la doctora Carmen Ocete de la Universidad Pontificia de Comillas de España. La doctora Carmen es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es también licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y diplomada en Magisterio, que es la carrera de educación en España. Es responsable nacional del área de deporte inclusivo de Down España, la Federación de Asociación Española de Personas con Síndrome de Down, y es profesora contratada doctora del doble grado en Ciencias del Deporte y Educación Primaria de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Carmen es autora de más de 100 publicaciones en forma de libros, de artículos en revistas indexadas y de programas educativos. El día de hoy precisamente nos va a estar hablando desde su experiencia y desde su ámbito profesional, dándonos ideas tanto a estudiantes de la carrera de educación, a docentes de educación básica regular, de educación básica especial también o de la educación superior. Por lo tanto, bueno, en nombre de toda la universidad, te agradezco, Carmen, por estar con nosotros el día de hoy y te cedo la palabra. Muchas gracias, Ander. Voy a intentar compartir. A ver, no se puede comenzar a compartir. A ver, necesito que dejes de compartir tú para poder compartir. A ver, creo que te tenemos que... Ya. Vale, aquí. Vale, compartir. Vale, a ver. ¿Veis la pantalla? Sí, Carmen, perfectamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. A ver, se me va. Muchísimas gracias tanto al observatorio como a la cátedra y por supuesto a la universidad, pues por abrirme las puertas para estos días que estoy aquí pasando en Lima y por darme la oportunidad, bueno, pues de estar hoy compartiendo con vosotros este ratito. Cuando estaba preparando la charla, pensaba sobre qué era lo que quería destacar en cuanto a mi experiencia como profesora. Actualmente soy profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, pero como bien ha dicho Ander, soy profesora de educación primaria y secundaria y con un perfil investigador. Y siempre pienso en la importancia que tienen nuestros alumnos, ¿no?, como futuros profesionales de la educación, y el profesorado que ya está en activo, que ya está trabajando en los centros educativos y que muchas veces el día a día es tan complejo, ¿no?, atender las características de nuestro alumnado, dependiendo del contexto en que nos encontramos, que bueno, que quiero presentaros, pues contaros una historia de cómo llegamos hace unos años a diseñar un programa educativo que se llama Deporte Inclusivo en la Escuela para atender pues una necesidad que se estaba dando a nivel nacional en España, que era la atención del alumnado con discapacidad que se incluía en los centros ordinarios. Voy a hacer una breve contextualización de por qué, cuál era la problemática que teníamos, cómo los programas de intervención nos encontramos que era una herramienta que podía servirnos para atender a esta necesidad, y luego un ejemplo de cómo estos programas también pueden servirnos y arrojar información determinante para el profesorado, desde una perspectiva de investigación, pero de una manera muy sencilla que puede ser aplicable sin tener que estar en un contexto de investigación. Mirad, en los últimos 15 años ha habido un boom a nivel internacional sobre las políticas educativas en relación a la discapacidad. Y viene siendo desde diferentes perspectivas. Hablamos desde qué opinan las familias, hablamos de condicionantes, hablamos de intervenciones y efectos, hablamos de variables que están relacionadas o de características que están relacionadas con los efectos que hacemos en nuestras clases. Hablamos de eventos puntuales como estrategias.
opiniones de profesorado, de familias, de personas con y sin discapacidad. Es decir, los últimos 15 años las políticas educativas en materia de discapacidad han tenido un boom que a día de hoy es el que nos lleva a estar aquí. La problemática que teníamos a nivel internacional es que, más allá del hecho de hablar de personas con y sin discapacidad y de facilitar la inclusión en un contexto deportivo, venía siendo un problema de salud. Disculpadme. Venía siendo un problema de salud y la falta de actividad física, la falta de acceso de las personas con discapacidad a entornos donde pudiera practicar actividad física, incluido el ámbito educativo, generaba problemas de salud. En el caso de los alumnos con discapacidad, cuando los incluíamos en contextos educativos generales, en los ordinarios, presentaban una serie de problemáticas que no habían sido abordadas con anterioridad y que nos encontrábamos que teníamos alumnos con discapacidad en clase bajo un marco legislativo que ahora comentaremos, pero que nadie nos daba solución para poder atenderlos. Entonces nosotros decíamos, bueno, a ver, las sociedades modernas, la actividad física y el deporte son un componente fundamental de la calidad de vida, ¿no? Y la calidad de vida entendida vinculada a salud, esa salud física, pero también emocional y psicológica, ¿no? Como un todo. Entonces, si tenemos un marco legislativo internacional y nacional, si ya hay más que evidencia sobre los beneficios del acceso a la práctica deportiva, ¿no?, por parte de las personas con discapacidad, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Muy brevemente, por hacer un repaso sencillo, pues, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos hablan del derecho de garantizar la igualdad de acceso a todas las personas con discapacidad, pero no solo en un contexto, nos habla de juegos, de actividades de ocio y de recreación, y nos habla del ámbito deportivo, que es reglado. Y además habla de que esta parte es fundamental para el pleno desarrollo de la persona, de un desarrollo integral, de una perspectiva física, intelectual, psicológica. Además, habla de las responsabilidades de los países, es decir, ya aparece en una convención, en el 2018 es publicado, la responsabilidad que tenemos los países en la promoción de la participación en el recreo, el tiempo libre y los deportes, ¿vale? Para que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus capacidades al mayor nivel que pueda. Pero es que además la Convención también nos dice el cómo. Nos dice que ese acceso puede ser en un entorno tanto inclusivo como específico. Cuando hablamos de entornos inclusivos, hablamos de personas con y sin discapacidad compartiendo el mismo espacio y otros factores que ahora veremos. Os pongo aquí la ley del deporte española, que es una ley que actualmente se está actualizando porque es la ley del año 90 y que ahora mismo pues, se ha quedado obsoleta. La evolución en los últimos 30 años hace que esta ley ya no atienda y no recoja las necesidades sociales que tenemos en materia de deporte, pero ya en el año 90 se otorga un valor fundamental al deporte. Y entonces os destaco aquí algunas palabras que me parece que es fundamental entenderlas dentro de una misma frase, y es salud, compensación o corrector de desequilibrios sociales, contribución al desarrollo de la igualdad y generación de hábitos que faciliten la inserción social. Y aquí ya estamos en un sistema educativo, ya no estamos hablando de una práctica de ocio y recreación, estamos hablando del poder que tiene en el sistema educativo que nuestros alumnos puedan acceder a una educación física, teniendo discapacidad con calidad. Hay un momento que es determinante y que explica mucho de lo que ha ocurrido a continuación, a partir del 2001, y es el cambio de perspectiva de la discapacidad por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí me voy a detener muy brevemente, pero necesitamos entender, porque a mí cuando me preguntan mis alumnos, oye Carmen, ¿por qué nosotros ahora podemos trabajar con personas con discapacidad y antes no se nos consideraba? Bueno, pues esto es sencillo. Es que anteriormente al 2001 el concepto de discapacidad estaba vinculado y entendido como una enfermedad.
por lo cual estamos en un modelo médico. Y este modelo médico no entendía de otros factores y, por tanto, de otros profesionales que se pudiesen vincular a la discapacidad. Después del 2001, el concepto de discapacidad es entendido como una interacción de un individuo, un sujeto, con su entorno. Con lo cual, aquí ya hablamos de unos factores contextuales, unos factores ambientales y unos factores personales. Es decir, cada persona es un individuo con unas características en un entorno con otras características determinadas que van a condicionar el concepto de discapacidad. Entonces, claramente en el sistema educativo hablamos de este contexto, estos factores contextuales nos obligan a hacer una evaluación del entorno. Os pongo aquí unos autores que son Sheryl Williams del 95, que son autores que ya hace 30 años hablaban de la importancia que tiene la evaluación del entorno para poder incluir a los alumnos con discapacidad. Es curioso porque en el 2022 seguimos hablando de esta problemática, ¿no? Identificar estos factores son fundamentales en el proceso de aprendizaje del alumno con discapacidad, porque estos factores nos van a hablar de una serie de barreras, de dificultades y también de unos facilitadores en los procesos de inclusión. Nuestra gran pregunta siempre, entonces, oye, ¿por qué no tenemos mayores niveles de participación en actividades físicas, actividades deportivas por parte de las personas con discapacidad? Mirad, muy brevemente. Hay una serie de condicionantes de la inclusión, como os he comentado anteriormente, que pueden ser barreras y facilitadores. Hay una parte que es fundamental, que son los que tienen que ver con los sociales y emocionales, pero muy en concreto con las actitudes de los agentes implicados. Y esto, ya desde hace un par de décadas, sí, es un eje vertebrador de la investigación, es decir, entender por qué el profesorado, por qué los alumnos sin discapacidad, por qué los alumnos con discapacidad se comportan de una manera determinada, actúan de una manera determinada en procesos de inclusión. Ya contextualizado la inclusión en el ámbito educativo, hay un par de condicionantes que son fundamentales. Por un lado tenemos los propios de los centros educativos y en ellos tenemos dos ejes vertebradores. Por un lado tenemos a los profesores y por otro lado los compañeros sin discapacidad. En el caso de los profesores, la falta de formación en cuanto a cómo atender a los alumnos con discapacidad se ha demostrado que determina la actitud. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque yo a lo largo de mis años de experiencia en programas educativos y en formaciones, hay una parte que es fundamental entender y es que muchos profesores me decían, mira Carmen, yo no tengo una actitud de rechazo ante la discapacidad. A mí lo que me ocurre es que no sé cómo hacerlo, no me he formado, no entiendo bien qué puedo hacer y qué no puedo hacer, si lo que hago es correcto o no, o simplemente no conozco debidamente las características que tiene el alumno con discapacidad y eso cómo influye en la práctica, en su día a día. Con lo cual, mi actitud de rechazo no es una actitud con una perspectiva y una filosofía de rechazo, sino que viene condicionada por mi temor, mi miedo a no sentirme competente. Hablamos entonces de autoeficacia, esa vinculación de la autoeficacia y la actitud del profesorado. Luego, la actitud del grupo clase. Hablar de inclusión nos obliga a hablar de qué ocurre, qué piensan, qué opiniones tienes y cómo se sienten los compañeros de los alumnos que no tienen discapacidad. Y me detengo aquí porque en España, hasta hace unos años, los alumnos con discapacidad no estaban en centros ordinarios. Quiere decir que muchas veces los alumnos sin discapacidad nunca habían tenido contacto con la discapacidad y sentían rechazo por muchos motivos, entre ellos el desconocimiento, no haber tenido contacto y no entender por qué ocurrían determinadas actitudes o comportamientos de sus alumnos con discapacidad. Y eso ha sido determinante para entender por qué había procesos de inclusión educativa que no favorecían al alumno con discapacidad, por qué no había éxito en esa inclusión.
Y luego los condicionantes sociales, la falta de sensibilización y de conocimiento sobre la discapacidad. En términos generales, es decir, no solo desde el profesorado o el alumnado, sino también las propias familias de los alumnos sin discapacidad, las familias de los alumnos con discapacidad, que no terminan de entender la inclusión, seguramente porque en ocasiones anteriores pues, o en determinados escenarios no hayan sentido que su hijo haya sido tratado o haya sido incluido de la mejor manera. Con lo cual, a día de hoy, una de las grandes evidencias que tenemos es que no hay las interacciones entre los alumnos con y sin discapacidad siguen siendo problemáticas. Entonces, nuestra gran pregunta es, oye, desde las barreras que podemos encontrar en la inclusión de alumnos con discapacidad, ¿cuáles son y de qué tenemos que estar pendientes? Bueno, pues os he hecho aquí un resumen de las principales. Luego, cada una de ellas va cogiendo mayor o menor peso en función del tipo de discapacidad, del centro educativo, de las características del entorno. Bueno, pues estas son comunes, que es la accesibilidad, es una barrera cuando no la hay, tanto a nivel físico como cognitivo, a nivel de información. Las familias, como hemos comentado anteriormente, pues muchas veces pues porque no han tenido buenas experiencias, ¿no? Y no entienden por qué su hijo tiene que estar en un escenario o en otro. La falta de programas, la falta de poder acceder a práctica de actividad física y deportiva, pero también la falta de programas en otras áreas, en educación. La falta de información, ¿no? No entender qué está ocurriendo, no entender por qué un centro educativo toma determinadas decisiones, no entender por qué un profe toma determinadas decisiones. Y para mí esto es una de las claves. Las familias, los alumnos, el profesorado, hay que informar. Antes de llevar a cabo determinadas acciones, hay que informar de por qué se hace. La comunicación a todos los niveles, 360 grados, desde un eje más vertical, como puede ser una directiva, hasta que llega al final a la última familia, al último alumno, como la comunicación entre profesorado, entre departamentos. La gran barrera que hoy que voy a compartir con vosotros, que es la falta de formación, y como he comentado anteriormente, el no sentirte capacitado para hacer algo y ante ese miedo pues no querer hacerlo. Y luego los propios factores personales, las propias características del alumno, que hay que tener en cuenta que una falta de acceso a determinados escenarios, puede ser actividad física y deportiva, puede llevar a tener una desmotivación, una falta de interés o de gusto pues, por la práctica deportiva. Llegados a este punto, os voy a contar cómo intentamos nosotros atender una problemática que llevábamos viendo y sufriendo, podemos decir, pues cuando empezamos a diseñar el programa que os voy a contar a continuación. Y es que nosotros éramos un grupo de profesores de universidad, profesores de educación física, que trabajando en una cátedra de investigación, yo en su momento estaba en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Facultad de Ciencias, Actividad Física y el Deporte, continuamente estábamos recibiendo demanda por parte del profesorado que nos pedía, pues, oye Carmen, ¿cómo puedo trabajar unidades didácticas en educación física con un alumno con sordera? Oye Carmen, ¿cómo puedo trabajar este contenido, por ejemplo el baloncesto, si tengo un alumno con una espina bífida? Bueno, y nosotros íbamos, la sensación que teníamos es que íbamos parcheando, íbamos atendiendo esas necesidades, pues mira, pues me he leído esto, adáptalo, te voy a poner en contacto con un profe de otro centro para que hables con él y que él te cuente, porque yo creo que él estaba trabajando de esta manera y te puede servir. Es decir, un parche que no terminábamos de solucionar nada. A eso se nos daba los cambios legislativos educativos que he comentado anteriormente, y es que nos encontrábamos a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, pero el sistema no nos había dado recursos, ni recursos espaciales, ni recursos materiales, ni recursos humanos, que en muchos de los casos en discapacidad necesitamos apoyo de otros profesionales. Y luego el gran desconocimiento.
Actualmente los planes formativos en las universidades españolas ya contemplan la actividad física y el deporte para personas con discapacidad. Hablamos de educación inclusiva, de educación física inclusiva. Es decir, los futuros profesionales ya salen con ese conocimiento. Los últimos 5 o 10 años las universidades españolas hemos dado un empujón a que esos profesores ya salgan con conocimiento. No digo con el suficiente, digo con algo más de conocimiento que con el que finalizamos los estudios las generaciones anteriores, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues con esta mezcla que tenemos, ¿qué podemos hacer? Pues hoy hicimos una revisión para ver qué se estaba haciendo a nivel internacional en cuanto a atender a alumnos con discapacidad en educación física. Y os pongo un ejemplo de programa que está contextualizado en educación física, pero que vosotros también podéis intentar aterrizar, llevaros a vuestra área de conocimiento y intentar hacer algo similar si lo creéis oportuno, si creéis que puede ser interesante. Nosotros hicimos una revisión y lo que vimos es que los programas tenían diferentes características en cuanto a objetivos. Pues uno se centraba más en el profesorado, otros en el alumnado. Los marcos teóricos eran muy distintos. Nosotros elegimos una teoría que nos ayudaba a explicar cómo se formaban las creencias, porque queríamos saber qué ocurría cuando los alumnos con y sin discapacidad estaban juntos y convivían en una sesión de educación física. Entonces, buscamos un sustento teórico que nos diera claves para entender cómo se formaban las creencias. Había programas de todo, había sesiones de un día que tenía las evidencias decían que había unos resultados excelentes, había programas de 5 sesiones, 8 sesiones, 20 sesiones, wow, qué discordante eran las características de los programas, no había un consenso. Había diferentes estrategias, las estrategias fundamentales que se utilizaban era la información sobre la discapacidad, el contacto directo con personas con discapacidad y la simulación de la discapacidad. Y todas estas muy bien detalladas de cómo debían hacerse. Pero los programas cada uno los utilizaba de manera indistinta, unos las combinaban, otros lo utilizaban por separado y tenían buenos resultados. O sea, que había un cierto falta de consenso incluso en qué estrategias podían funcionar mejor que otras. El tipo de discapacidad al que nos dirigimos, pues no es lo mismo trabajar con discapacidad física que intelectual, que sensorial, o con todas. ¿Cuáles son las características que tiene mi centro? ¿Cuáles son las características de mis alumnos? ¿Tiene sentido que aborde todas? ¿Tiene sentido que me centre solo en una? ¿Cuál es el objetivo que me planteo como profesor? Y luego en nuestro caso, pues puesto que estamos en un contexto de educación física, nuestro contenido era el deporte adaptado, con un planteamiento inclusivo, pero siempre desde la perspectiva de este contenido. Bien, llegados a ese punto, nos dijimos, bueno, pues estamos hablando de, nosotros diseñamos el programa en el 2011, es que al tiempo pasa muy rápido. Y en el 2011 en España no había absolutamente nada, no se hablaba de nada de deporte inclusivo y menos en el ámbito educativo. Y el perfil que estábamos de profesores, pues éramos profesores de primaria y secundaria, de universidad, especialistas en deporte adaptado, en deporte inclusivo, que dijimos, pues vamos a hacer un programa que atienda la realidad de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, en España, que tienen unas características determinadas. En España las comunidades autónomas tienen las competencias, con lo cual Madrid no es lo mismo que Andalucía o que Cataluña o que Comunidad Valenciana. Entonces, en nuestro contexto, con nuestras características, diseñamos este programa. Mirad, el programa se llama Deporte Inclusivo en la Escuela y nosotros lo que queríamos es que fuera una herramienta muy real, muy práctica para el profesorado de educación física. Y las características que tenían, pues, oye, habíamos fundamentado en la teoría del contacto, que era, nosotros queríamos que el alumnado tuviera contacto con compañeros con discapacidad, pero también con otros modelos, como son deportistas de alto rendimiento, deportistas paralímpicos, que fueran a los centros a dar charlas y que ellos vinculasen la idea de discapacidad
no a la idea continua que tenemos de falta de sentimientos de pena, sentimientos de falta de capacidad, sino a la idea de una persona que es un deportista, que supera barreras, que tiene capacidades y que puede ser un modelo social también. Utilizamos las 3 estrategias combinadas: información, simulación y contacto directo. Lo ajustamos al currículum de educación física de la LOE, que era la ley que en ese momento estaba vigente en España en el 2011. Buscamos apoyo institucional, y esto es una cosa que nosotros teníamos muy clara, y es que cuando uno quiere hacer algo que tenga peso, algo que en este caso un programa que tuviera estructura y que fuera sólido y que no fuera algo puntual, necesitábamos tener a compañeros de viaje que estuvieran a la altura. Nosotros, cuando diseñamos el programa, buscamos el apoyo principalmente del Comité Paralímpico Español, que el primer año fue el que financió el programa. Y esto es importante porque contábamos con recursos económicos para tanto el diseño como la implementación del programa. Buscamos el apoyo de federaciones nacionales. O sea, si voy a hablar en los centros educativos de baloncesto en silla, pues lo que tiene sentido es que la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad apoye el programa. Y como ese deporte, todos los demás vinculados a otras federaciones. Consejo Superior de Deportes, pues, es el organismo que en España regula el deporte, y creíamos que era importante que fuera conocedor del programa y, por tanto, que diera su apoyo. Entonces, para ello nosotros diseñamos unidades didácticas, que es el lenguaje que utilizamos los profesores, ¿no? Ese diseño tenía que ser un diseño que fuera muy real, que un profe cogiera una unidad didáctica concreta para un curso, una etapa, un ciclo, y entendiese cómo llevarla a cabo en el marco del currículum que le exige la ley de educación. En su momento lo publicamos, aquí os pongo una foto de la portada, lo publicamos en libro, porque lo digital ni mucho menos funcionaba. Ahora os contaré cómo dimos el salto a lo digital. Algunas de las estrategias que también utilizamos, aparte de las charlas, fue la donación y préstamo de material, que ahora os lo detallo, y finalmente hacemos un evento deportivo como cierre del programa. Mirad, nuestros objetivos los teníamos muy claros, y por un lado es que queríamos promover la práctica educativa inclusiva en los centros educativos, que le queríamos la promoción. Por otro lado, queríamos dar a conocer los deportes adaptados y paralímpicos por los propios alumnos con discapacidad, que muchos de ellos no eran conocedores de las posibilidades que tenían de la práctica deportiva. Y por otro lado, queríamos concienciar, sensibilizar sobre la situación de las personas con discapacidad de una manera general a la comunidad educativa. Desarrollaremos recursos didácticos, pues, por ejemplo, cada deporte tenía 25 tareas, una ficha para el profesor con un contenido teórico donde el profesor podía encontrar desde las características del deporte que iba a llevar a cabo, cómo se podía plantear de manera inclusiva, qué relación tenía con el movimiento paralímpico, referencias bibliográficas, ¿vale? De esa ficha del profe sacábamos un extracto para el alumno. ¿Por qué? Pues porque también es necesario darle información al alumno por escrito, que lea, que digiera, ¿no? Una serie de cuestionarios como una herramienta para el profe para evaluar en caso de que lo creyera necesario, y recursos audiovisuales. En este caso eran 2 tipos de vídeos por cada modalidad deportiva. Un vídeo que explica en qué consiste el deporte de manera visual, 3 minutos y medio, una píldora en la que tanto el profe como para el propio alumno sirve para entender en qué consiste ese deporte, esa modalidad deportiva. Os pongo el ejemplo del baloncesto en silla, pero pues estamos desde bádminton inclusivo, goalball, rugby, hockey, patinaje, ¿vale? Y otro vídeo donde seleccionamos algunas de las tareas que creíamos que el profesor necesitaba ver en vivo, las grabamos con alumnos nuestros, las pusimos en práctica y contaban con esos vídeos como recurso para el profe decir, wow, no entiendo bien esta tarea que puede ser más compleja. Y tienes un vídeo que ves en vivo cómo se plantea, que decimos qué tienes que tener en cuenta, qué problemática puedes tener, qué debes considerar. Los primeros años donábamos material a los centros educativos. El programa ha evolucionado mucho y por temas de propia sostenibilidad del programa es imposible.
pero donábamos material deportivo al centro, balones de golf, ahora lo cuento con detalle. Y el material deportivo que prestábamos, como podían ser sillas de ruedas, cada semana en los centros educativos tenían durante esa semana 10 sillas de ruedas a su disposición. Y juegos de bocha, deporte específico para la parálisis cerebral. Y esa semana el profe se organizaba, lo calendarizábamos y el material iba rotando. Mirad, aquí os pongo algunos de los contenidos, ¿vale? Como entendíamos, actualmente hay 26 deportes, 53 modalidades deportivas, porque, por ejemplo, pues, dentro de fútbol tenemos el fútbol 5 ciegos o el fútbol 7 para parálisis cerebral. O en atletismo tenemos atletismo para personas ciegas o personas para discapacidad visual. En baloncesto tenemos baloncesto en silla, baloncesto para discapacidad intelectual. El programa ha ido creciendo como un ser vivo. El primer año empezamos con 12 deportes, actualmente estamos en 26, 52 modalidades deportivas. Y es un programa que demandaba material deportivo. En nuestro caso era deportivo. Pues bueno, pues el primer año pues donábamos desde balones de golf, antifaces, cuerdas guía. Luego con los años hemos ido enseñando a los profes a desarrollar e ir haciendo sus propios materiales para no depender de material deportivo donado. La importancia de ir con entidades que te apoyen, y aquí os pongo algunas, hay muchas más. Os pongo algunas de las principales, como pueden ser federaciones deportivas españolas convencionales, es decir, no específicas de la discapacidad, como puede ser la Federación de Ciclismo, la de Rugby, federaciones específicas del deporte adaptado, como deporte para personas con parálisis cerebral, la de discapacidad intelectual, Comunidad de Madrid como organismo, ¿no? Que en nuestro caso la formación del profesorado depende en gran parte de lo que hacen, de los cursos que sacan de actualización del profesorado, o otras entidades como pueden ser Special Olympics, fundaciones, Down España. Mirad, en el 2017 tuvimos que dar el salto a lo digital por varios motivos. El primero era que bueno, que no tenía sentido cada vez que el programa iba evolucionando, pues nosotros empezamos en la Comunidad de Madrid y actualmente estamos a nivel internacional. No tenía sentido que yo tuviera que mandarte un libro para que tú tuvieras las unidades didácticas. Durante el año 2017, gran parte del presupuesto lo dedicamos a volcar todos los contenidos en la plataforma web Deporte Inclusivo en la Escuela. Y os animo a que entréis, que accedáis, es gratuita, tiene dos partes, una pública y una privada. En la pública vais a encontrar contenidos, en la privada tenéis que poneros en contacto con el coordinador del programa y solicitar el acceso. Y ahí volcamos todos los contenidos. ¿Qué queríamos? Queríamos que cualquier profe en cualquier punto del mundo de habla hispana pudiera acceder a todo lo que os he contado y que de manera independiente pudiera llevarlo a cabo en su centro educativo. Os voy a contar la parte de evaluación del programa sin entrar en mucha profundidad, pero sí que me parece interesante tenerla en cuenta para entender también como agentes implicados, como profes en nuestro día a día, la importancia que tiene la evaluación y luego esto qué implicación tiene a nivel práctico en nuestro día a día. Mirad, el primer año, el diseño que hicimos de investigación, os lo pongo todo para que tengáis una idea general, una foto general. Entendíamos que debíamos saber si nuestro programa estaba sirviendo para lo que queríamos que sirviese, ¿no? Que eran esos objetivos que os he puesto generales sobre la promoción, la concienciación, la sensibilización. El programa tiene un carácter científico, investigador, claro y evidente. Aunque en el día a día de la implementación del programa esto no sea la característica principal, pero detrás sí tenía ese sustento investigador. Entonces, por ejemplo, os pongo aquí, pues, ¿qué hicimos? Teníamos diferentes agentes implicados, que les llamamos muestras, ¿no? Los alumnos sin discapacidad. Mirad, el programa lo hicieron el primer año casi 4.000 alumnos sin discapacidad.
Finalmente tuvimos una muestra de 1000 alumnos, un poco más, 1068, que participaron en el programa y que pudimos tomar datos. ¿Cuál era nuestro objetivo con ellos? Pues por un lado, queríamos saber cómo impactaba este programa en su actitud hacia la inclusión de compañeros con discapacidad, pero además, ¿qué ocurría con las creencias sobre estar con sus compañeros con discapacidad? Porque no era lo mismo contestar que no te importa o que quieres que tener un compañero con discapacidad en clase, a que tu compañero con discapacidad en las sesiones de educación física formen parte de tu equipo y tú quieras que esté. Esa era la gran diferencia de los matices que luego nos estaba diciendo la literatura a nivel internacional, que era la problemática. No me importa que esté, mientras que a mí no me afecte, ¿no? Ahí os pongo un par de herramientas. La primera es de índole cuantitativa, la segunda cualitativa, y que luego os voy a contar un poquito más sobre ellas. En el caso de profesores de educación física, pues os lo he ido adelantando un poco en la introducción, ¿no? Queríamos saber cómo impactaba el programa en su autoeficacia, cómo de capaz se veían antes y después del programa de atender en unas condiciones inclusivas a alumnos con discapacidad, y además a analizar su actitud hacia la inclusión. Al profesor le dimos una herramienta que era el diario del profesor para evaluar el programa. A priori os diré que el diario del profesor, que ahora os voy a tallar un poquito, era una herramienta en la que nosotros no teníamos especial interés. Creíamos que era necesaria, pero que luego resultó ser una herramienta muy poderosa de información para nosotros. En el caso de alumnos con discapacidad, pues bueno, nosotros queríamos ver cómo impactaba en el autoconcepto y en la autoestima, que son dos dimensiones sobre las que se construye otros constructos determinantes para la vida, y bueno, queremos ver qué pasaba antes y después del programa. Y os voy a contar muy brevemente qué resultados obtuvimos y para qué nos servía. Mirad, en el primer caso, el primer estudio, queremos saber, al profe cuando implementaba sus sesiones, a los profes le pedimos que implementasen 8 sesiones y que eligiesen qué contenidos ellos querían implementar. Ellos podían elegir, nosotros no podíamos decirle tienes que implementar sí o sí baloncesto, sí o sí golbol, o sí bocha. ¿Por qué? Pues porque igual las características de su alumnado no lo permitían o no tenía sentido para ellos. Ellos elegían 8 sesiones de educación física. Después de cada sesión, el profe o la profe rellenaba el diario del profesor. ¿Qué tiene el diario del profesor? Ya, tenía una estructura muy sencilla, era un documento de Word. Después de cada sesión contestaba una serie de características y nos arrojaba un poco de información sobre temas organizativos, qué ha ocurrido, si ha habido alguna incidencia, si hay algo que crees que puede mejorar, si hay algún aspecto que no te ha servido, cómo te has sentido y luego qué sugerencias como profe crees que puedes dar para la implementación de este contenido a otros profes. Mirad, obtuvimos más de 900 sesiones analizadas, implementadas por los profes. Y eso nos dio dos tipos de información. Por un lado, cómo implementar cada deporte en cuanto a consideraciones, y eso además está publicado a nivel internacional con el Comité Paralímpico Internacional. Y por otro lado, a priori no lo sabíamos, que nos iban a dar barreras y facilitadores de esa implementación del profesorado. Entonces os cuento algo, os pongo algunos ejemplos. Oye, pues en cuanto al profesor, pues nos hablaba de la inseguridad por falta de conocimiento, de la incertidumbre sobre cómo se iban a comportar sus propios alumnos, sobre que en algunos casos las unidades didácticas ellos sentían que faltaban recursos explicativos. Para nosotros fue fundamental, porque nos estaban evaluando el programa y nos obligó a hacer un repaso sobre contenidos y a mejorar la calidad de los contenidos. En relación al alumno hablaban de falta de motivación, es decir, cuando tienes grupos muy heterogéneos que tienen como objetivo intereses muy diferenciados, que muchos de ellos no muestran interés y que eso dificulta llevar a cabo contenidos como de este tipo. La falta de conciencia de práctica, pues en algunos casos la simulación llevaba a que los alumnos pues cayeran en algún tipo de estigma con respecto a la discapacidad, alumnos poco implicados, ¿no?
y luego una parte que era la parte más competitiva, ese perfil de alumno que es muy competitivo, que siempre quiere ganar, que siempre quiere obtener buenos resultados y que ahora le metes un elemento que es la discapacidad y que le cambias las reglas del juego, ¿no? De la competición también sacamos un artículo que está publicado en Physical Education and Sport Pedagogy y es un JCR, o sea, la importancia que tiene de alumno que es muy competitivo en los procesos de inclusión educativa. En cuanto a los contenidos, oye, es muy complicado poder implementar este contenido y nos parece muy excesivo. Tiene objetivos exigentes, es que los procesos de inclusión en cuanto a contenido requieren de tiempo. En cuanto a organización, pues nos dio muchísima información sobre el uso del material. Pues había alumnos que cuando se tapaban los ojos en un antifaz para hacer un atletismo ciego, pues les daba miedo. Eso nos llevó a replantearnos el orden de, por ejemplo, trabajar determinados deportes. ¿Tiene sentido trabajar fútbol 5 ciegos antes que un goalball, antes que un atletismo? Eso nos ha ayudado a pautar también este tipo de intervenciones. Hay muchas veces que los espacios no son adecuados por exceso de ruido, por columnas, por dificultad de acceso. Y luego había materiales que los alumnos pues, o les desmotivaban, no llegaban a gustarles, no les daban el uso que se pretendía. Entonces, esto nos dio una evaluación del programa que fue fundamental y nos lo arrojó un diario del profesor. El segundo estudio, y os lo comento muy breve, que para nosotros, he de decir que por el tipo de herramienta que era pues un cuestionario de preguntas abiertas, cualitativo, que ahora os lo voy a enseñar, pues a priori la metodología cualitativa es complicada, ¿no? Las preguntas abiertas siempre es mucho más complejo que un cuantitativo, pero nosotros queríamos saber sus creencias sobre el juego cooperativo, sobre tener un compañero con discapacidad en su día a día. Utilizamos esta herramienta aplicada a educación física, obtuvimos 12.000 unidades de registro, es decir, de una muestra de casi 600 alumnos antes y después de la intervención. Y mirad, este cuestionario, no voy a entrar a teorizar, pero está fundamentado en la teoría del comportamiento planificado, y lo que nos dice es, ¿queréis saber qué opinan sobre sus alumnos, sobre por qué creen que es bueno o no tener a un compañero con discapacidad? ¿Quieren saber sobre qué opinan sobre jugar o no jugar en cuanto a quién creen que debe hacerlo, ¿no? Esa presión social que pueden tener por parte del profesorado, de los compañeros, de la familia, y las creencias de control. Oye, ¿hay algo que tú crees que te puede facilitar que juegues con María o Carlos? En este caso el cuestionario habla de María o Carlos. ¿O hay algo que tú crees que pueda dificultarte? Y luego preguntas abiertas. Las preguntas 3, 6 y 9 serán, oye, ¿qué otras cosas te vienen a la mente cuando hablas de esto? Y arrojaban valores. Mirad, un extracto muy sencillo, muy simplificado, pero para que veáis cómo de esa información puramente científica, puramente de análisis investigador, tuvimos una aplicación práctica muy directa. Y es, por ejemplo, que arrojaban la inclusión como valor. Cuando los alumnos hablaban de que veían incluir a sus compañeros con discapacidad, lo veían como un valor. Y hablaban de poder experimentar divirtiéndose, de pasárselo bien, de sentirse importantes porque eran capaces de enseñar a su compañero con discapacidad a hacer las cosas. Además, hablan de relaciones socioafectivas, hablan de aprender y de aprender divirtiéndose. Sin embargo, también nos hablaban de la inclusión como un obstáculo. Entonces, nuestros alumnos hacían alusiones, por ejemplo, a sensaciones de desagrado, creían que iban a tener que esforzarse mucho más porque iban a necesitar ayuda, hablaban de que les daba pena, en muchos casos arrojaban respuestas sobre la burla, hablaban de que esas limitaciones les iban a afectar y pensaban que tener un compañero con discapacidad iba a ser un continuo demandante de apoyo y de ayuda y que eso al final iba a revertir en su rendimiento deportivo, en la competición, en la mejora de sus habilidades y sus capacidades. Y daban respuestas del tipo,
me dan pena que no puedan hacer lo mismo que yo, porque de salida ya pensaban que no podían hacer lo mismo que ellos, pues no me agrada mucho que esté conmigo en clase, creo que voy a tener que tener mucha paciencia, no se van a mover con la misma rapidez porque son discapacitados, yo jugando rápido al baloncesto y él muy lento. Es decir, aquí estamos viendo ese tipo de creencias a priori que tenía el alumnado en cuanto a tener un compañero con discapacidad en clase. Por último, a modo bueno, pues no sé si de conclusiones, más bien de reflexiones, y luego pues estaré encantada de que hablemos y comentemos sobre lo que consideréis. Yo pongo alguna de las bueno, reflexiones que hemos ido haciendo con el paso de los años, después de llevar 11 años implementando el programa. El programa ha evolucionado de muchas maneras. Ahora no solo estamos en el ámbito educativo, sino también estamos en escuelas deportivas, nos sirve para formar a profes en activo, nos sirve para formar a técnicos deportivos y entrenadores. Ahora mismo lo tenemos como un contexto también de formación en el ámbito universitario, y tenemos trabajos de grado y de máster que están fundamentados en el programa. Con el paso de los años, seguimos convencidos de la necesidad de que los diseños sean individualizados. No podemos estandarizar los programas. Es decir, este programa que tiene unas características que son las que son y que limitan su implementación, tiene que ser llevado a cada uno a su contexto con las características que tengan sentido y con lo que pueda funcionar. Por eso es importante que a priori conozcamos cuáles son las características de nuestros alumnos. Creer que todos los alumnos van a reaccionar igual y que todos tienen de base un punto de partida similar es erróneo, es erróneo. Entonces es importante conocer previamente qué opinan nuestros alumnos. Y esto no tiene que ser en un gran contexto de investigador. Puede ser simplemente al principio de curso, con un cuestionario, con unas preguntas sencillas que nos ayude a entender con qué realidad vamos a trabajar, ¿no? Y eso nos ayuda a plantear objetivos reales y estrategias reales. Luego las herramientas, pues bueno, pues muchas veces utilizamos herramientas que no están adaptadas, no están contextualizadas, ¿no? a nuestro entorno. Entonces nosotros nos vimos obligados a las herramientas que se solían utilizar a nivel internacional, adaptarlas y validarlas al contexto español, pues porque ni el tipo de contenido que trabajaban, ni la forma de plantearlo tenía sentido en nuestro entorno. Y es importante tenerlo en cuenta porque una herramienta mal elegida nos puede dar un resultado no esperado. Entonces es tan importante saber con qué medir. Luego tenemos una problemática en que muchas veces los alumnos no entienden qué están haciendo, y esto es un trabajo previo de preparación, de concienciación, de sensibilización, ¿no? Al igual que el profesorado. El profesorado es una herramienta poderosísima, poderosísima, más allá de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tenemos que conseguir en el marco de un currículum. Somos agentes de cambio, somos agentes que podemos ayudar a la transformación social. Tenemos que ser capaces de buscar acciones, estrategias, programas que ayuden a nuestro alumnado a formar parte del día a día de la comunidad educativa, a formar parte del día a día con sus compañeros y también a descubrir sus propias habilidades y capacidades desde la perspectiva de la discapacidad. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, y bueno, pues estoy a vuestra disposición tanto hoy en este foro como cuando queráis a través del correo electrónico. Estamos en contacto, por supuesto. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por esta increíble exposición. Yo creo que nos has enseñado muchísimo, ¿no? Desde todos los ámbitos, ¿no? Nos has estado explicando en qué consiste, cómo ha ido cambiando un poquito el paradigma, ¿no? de investigación. Nos has ido explicando enormemente y de manera muy profunda todo el tema bueno, nos has enseñado distintas investigaciones, nos has enseñado programas. Yo creo que ha sido una presentación súper completa, ¿no?
Y bueno, teniendo en cuenta que la presentación del día de hoy además la hemos organizado desde la Escuela de Educación, desde la carrera de Educación de la universidad, pues qué mejor que poder hablar de temas precisamente de inclusión con nuestros estudiantes, ¿no? Voy viendo que hay algunas preguntitas que nos han hecho nuestras estudiantes precisamente en el chat. Tengo dos preguntas por ahora, te las voy leyendo quizás y las vas respondiendo. Sí, Tenemos una claro. pregunta de Verónica Salas que nos pregunta: ¿de qué manera recomendaría hacer un proyecto de investigación para tesis de final de grado que incluya el tema de la discapacidad? Pues mira, Verónica, es que es muy amplio porque tesis final de grado que incluya discapacidad te da la opción de poder hacer desde diseños, puedes diseñar una unidad didáctica y llevarla a cabo en un centro educativo y ese diseño ya te puede servir como parte de tesis de final de grado. Eh, Puedes analizar opiniones, opiniones de profesorado, opiniones de directivos, opiniones de alumnos con discapacidad, sin discapacidad. Eh, Puedes hacer grabaciones y hacer análisis observacional de qué ocurre en determinados comportamientos o actitudes en clase. La discapacidad es tan amplia y el ámbito educativo es tan complejo que tú puedes, cualquier pequeña píldora que tú quieras trabajar será una contribución para mejorar. Otra cosa es que ya elijas dimensiones determinadas para el profesorado, para el alumnado. Pues oye, no es lo mismo analizar autoestima o autoconcepto que tienen un marco teórico determinado que analizar autoeficacia o analizar estilos interpersonales, ¿no? Bueno, pues yo te recomendaría que hicieras algo que realmente te guste, que te motive, que te llame la atención y que tenga, pues, que tenga una transferencia a la práctica muy directa. Yo creo que en una tesis final de grado tiene que ser una cosa que sea muy vivencial, muy experimental, ¿no? Que no te quedes en una fase solo de diseño, sino de poder llevar a cabo. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta también de Daniela. Daniela, de hecho, bueno, ha sido estudiante mía y está precisamente investigando sobre estudiantes con necesidades especiales. Y ella nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se sabe cuáles son las dimensiones adecuadas para la adaptación de las distintas estrategias para estudiantes con necesidades educativas especiales? Vale, con dimensiones adecuadas, ¿quieres decir factores? ¿Cómo se sabe cuáles son las dimensiones adecuadas para la adaptación de las distintas estrategias? Bueno, a ver, si te voy a contestar lo que creo que me estás preguntando y si no, Daniela, me dices. Primero hay que tener en cuenta un factor principal y es con qué discapacidad se está trabajando, qué características tiene la persona con la que vas a trabajar. Eso es fundamental, porque dentro, por ejemplo, de la discapacidad auditiva, tenemos diferentes tipos, diferentes con la discapacidad física. Entonces, ¿qué características tiene ese alumno determinado? Que no solo está condicionado por las características propias, sino también pues, por qué atención temprana ha tenido, qué contexto familiar ha tenido, en qué contexto educativo se ha estado formando. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental. Y luego la otra parte fundamental para la adaptación de las estrategias es tener claro qué objetivos se quieren conseguir. Muchas veces utilizamos estrategias porque las vemos y las vemos utilizar a otros compañeros y son estrategias muy potentes que nosotros no tenemos el mismo resultado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los objetivos son diferentes. Entonces, hay que tener muy claro qué objetivo nos planteamos, qué perfil de alumno con discapacidad tiene y en función de eso seleccionar qué tipo de estrategia nos puede ayudar. Muchas veces queremos utilizar muchas estrategias, hacer muchas adaptaciones para asegurarnos, ¿no? que cubrimos todo el espectro posible y a veces no es necesario, a veces simplemente con una buena estrategia puede ser más que suficiente para cumplir nuestro objetivo. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. No veo más preguntas por aquí y creo que tampoco nos han hecho preguntas por el Facebook. Pero bueno, yo creo que ha sido una ponencia súper interesante, ¿no? Que ha sentado las bases. Yo creo que todavía están ahí asimilando un poquito todo lo que nos has comentado.
Igualmente, a nuestros queridos estudiantes y compañeros docentes, Carmen nos ha dejado ahí su correo y si no, bueno, a partir del correo donde les ha llegado la invitación el día de hoy, es el mío, me pueden escribir y les pongo en contacto con Carmen para cualquier futura duda que puedan tener. No se olviden, mira, y nos comenta André, ¿no? Que excelente ponencia, que ha estado todo muy claro. No se olviden de rellenar el formulario que les hemos enviado ahora para poder recibir la certificación que les vamos a brindar por la participación el día de hoy. Bueno, Carmen, no sé si quieres cerrar ya tu ponencia con alguna última cosita. Nada, pues daros las gracias una vez más por estar aquí y permitirme compartir con vosotros mi experiencia. Y bueno, pues animarles a todos aquellos que empiezan a tener ideas en la cabeza y que empiezan a tener inquietudes a llevarlas a cabo. Nunca hay un momento idóneo para dar el primer paso. El momento idóneo es este, porque siempre creemos que nos faltan conocimiento, ayuda, apoyos y muchos factores. No hay un momento perfecto para dar el primer paso, animarlos y por supuesto que estoy a vuestra disposición, que cualquier cosa que necesitéis, pues estamos en contacto. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias una vez más y muchas gracias a todas las personas que han participado el día de hoy. Nos vemos el miércoles también con la doctora Ocete para hablar sobre la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros proyectos de investigación. Yo creo que es algo muy importante para docentes, pero también para estudiantes que estén empezando a preparar sus tesis, ¿no? Nos vemos pronto. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias, Carmen. Buenas noches. Hasta luego.